Ahora sí, ¿no? Ahora por fin. Ya. Paciencia y buen humor. Y ahora creo que sí, ya está conectado. Muy bien. A ver. Eso. Creo que ahora sí me van a ver, ¿no? Si me escuchan, voy a ponerme aquí el audífono. ¿Ya? Para que me escuchen bien. Chévere. Ya está. Y ahora para los otros, para los que oyen con la derecha, está el otro. Sí. Dale eso al padre Miguel o a Manolo, el teléfono también, sí. ¿Ya? La hoja sí, la de la misa de hoy. Pero dale a ellos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya, ahora sí me escuchan todos, ¿no es cierto? Fuerte y claro. Ok, entonces vamos a comenzar hoy. También tengan un poco de paciencia, porque ¿no? A estas horas tengo que arreglarme solito yo con todas las cosas. Pero muy importante, decía la vez pasada que me parece que no me escucharon tan bien algunos. Voy a intentar hablar más fuerte y me he puesto unos audífonos, unos micrófonos para que mi voz se oiga mejor. Decía que para mí es importante esta introducción que durará varios días, varias catequesis, porque ahí está precisamente el kit de la cuestión, de poder comprender qué cosas son los salmos. Qué mejor que profundizar en las raíces, en los orígenes, tanto en la tradición hebrea, la tradición judía, ¿no? Que es de la que hemos heredado este libro de oración, y por otro lado, también lo que es la tradición cristiana, los padres de la Iglesia, que se han desarrollado, digamos, toda una interpretación muy profunda, que ¿no? se ha extendido hasta nuestros días. Y evidentemente lo propio de todas todos los movimientos hermenéuticos, ¿no? exegéticos, hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, que es un proceso muy largo de aportes, de personajes, de exégetas importantes, que tocaremos de una forma un poco más, mucho más sintética, ¿no? Porque si bien es cierto, esto es para hablar largo y tendido. Pero hay algunos puntos que sí quiero tocar con bastante detenimiento, porque son como el fundamento que nos va a ayudar a comprender este libro de los Salmos. Voy a empezar proclamando un salmo. Mismor Kuf Nun. Aleluya. Alelu el Betkotsho. Aleluhu Birkilla Uso. Aleluhu Bikburotap. Aleluhu Jerot Gudlo. Aleluhu Beteka Shofar. Aleluhu Benebel Behimnor. Aleluhu Betof Umahol. Aleluhu Beminin Beugab. Aleluhu Besilsele Shama. Aleluhu Besilsele Teruah. Kol Aneshama Tejalel Ya. Aleluya. Es el Salmo 150, ¿no? Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en el firmamento de su fuerza. Alabadle por sus grandes hazañas. Alabadle por su inmensa grandeza.
alabadle con clangor de cuerno, alabadle con arpa y cítara, alabadle con tamboril y danza, alabadle con laúd y flauta, alabadle con retumbantes címbalos, alabadle con címbalos de aclamación. Todo cuando respira, alabe al Señor. Aleluya. Ese es el salmo que recapitula todo y sella todo este libro de oración que son los salmos. Había hablado, hago un resumen de la vez pasada y me voy a detener en algunas cosas. Decía que era muy importante para comprender los salmos conocer al menos los puntos basilares de la historia de la interpretación, ¿no? Que va desde el Primer Testamento hasta, como decía, hasta el día de hoy, ¿no? Pero sobre todo la vez pasada hablé de este primer paso, ¿no? De la historia de la interpretación en la Biblia misma. Entonces, decía, a modo de resumen, que en el Antiguo Testamento se puede, digamos, reconocer tres elementos importantes de esta formación del Salterio. Quiero decir algunas cosas previas a hacer este repaso. Lo primero, decía yo en la primera catequesis que di, que lo propio de los poemas, de los salmos, es dar paso al yo interpretativo del salmo, que es el orante, ¿no? Que hoy, por ejemplo, serías tú, sería yo, quien asuma, digamos, se ponga en el lugar del que recita el salmo. Esta posición no es impostación, no es simplemente como en el teatro, ¿no? Que uno se disfraza de algún personaje para poder salir y ser reconocido o tener una actitud. El salmo, cuando yo digo que permite que el orante ocupe el lugar del autor del salmo, me refiero a algo que es de verdad, no una impostación, no una cosa superficial o falsa o fintosa, sino que realmente el que reza de verdad asume ese yo del salmo de verdad, de verdad. Ese es un primer elemento importante. Luego los salmos, como decía también en las catequesis anteriores, ¿no? Es un elenco que nace para ser rezado, no solamente para ser escuchado, para ser leído, sino para ser rezado, Entonces, muy importante la figura de David. La figura del rey David es muy importante, porque de hecho la tradición judía, ¿no? Designa a David como el salmista por excelencia, ¿no? El padre de los salmos, si bien es cierto que no todos los salmos, al menos de forma explícita, están designados a la autoría del rey David, ¿no? Del salmista. Pero sin embargo, así como Moisés es la Torá, así, de igual forma, de David es el canto, son los salmos, es el salmista por excelencia. Sobre ello, quería decir algunas cosas que creo que son importantes, ¿no? En un artículo que escribí hace un tiempo, que hablaba de algunas cosas. En primer lugar, ¿por qué la tradición judía, ¿no? Indica, llama a David el padre de los salmos, el salmista por excelencia? Entre otras cosas, de esto queda huella en algunos textos bíblicos, sobre todo en los libros de las crónicas. Ahí aparece David como primer responsable de un ministerio de música, ¿no? El rey organizó la música de manera excepcional, ¿no? Para el culto, para la liturgia. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 15, del 16 al 24, se dice que David fue incluso quien fabricó
los instrumentos musicales a ser usados para el ministerio de canto, para la música. Y por eso se llama los instrumentos de David. Pero es ahí donde aparece esta participación, esta intervención importante de David, ¿no? Y de hecho los demás episodios que he contado de Samuel, en el episodio, por ejemplo, cuando se dice que él le cantaba a Saúl para espantar los malos espíritus que se apoderaban del rey, luego cuando sube el arca, y luego hay testimonios en los mismos salmos de episodios de la vida de David donde él lo que le nace es cantar al Señor, ¿no? Igual en 1 Samuel, en el capítulo 22 también, aparece estas huellas, ¿no? De que David en momentos concretos exultaba, y la forma de exultar era cantando los salmos. Luego, por ejemplo, en 1 de Crónicas 16, del 8 al 34, encontramos ahí, por ejemplo, hay un himno de notable, de alabanza, ¿no? Que fue cantado por el coro del templo. Y este himno, salmo, ¿no? Recoge como porciones de otros salmos, del Salmo 105, del Salmo 96, del Salmo 106, que son combinados, ¿no? En un himno majestuoso, interpretado por todo el coro del templo, ¿no? Y que reproduce un texto litúrgico. Y así, en esta lectura de 1 de Crónicas 16, del 8 a 34, existe una composición cuidadosamente elaborada, ¿no? Que ha sido puesta allí como modelo de cómo tienen que ser, ¿no? Un modelo de cómo tendrían que ser los signos de acción de gracias, ¿no? Que se ejecutarían en Jerusalén por los cantores. Hay un modelo allí importante de alabanza, cómo hay que cantarle al Señor. Y otro elemento más que quiero decir al respecto, ¿no? O sea, David, pueden leer esos textos que les estoy dando y verán que el responsable de elaborar todo estos cantores, ¿no? Toda la música así de una forma excepcional, promovió eso, invirtió en eso, fue David, ¿no? Y sucesivamente luego su hijo Salomón. Y veremos en la historia de varios reyes que cuando se renueva la religión, digamos así, ¿no? Hay renovación de la vida espiritual y religiosa de Israel, va siempre acompañado del culto y del canto. Por eso el ministerio musical en el templo tuvo éxito, realmente. Y le doy yo 3 razones fundamentales, ¿no? La primera era que no cualquiera iba a tocar ahí, no sé, tocar el címbalo, no, sino que los músicos eran levitas, maduros y musicalmente entrenados. Eso lo pueden ver en 1 de Crónicas 15, 22. ¿No? Eran profesionales, ¿no? Eran maduros y musicalmente entrenados, ¿no? Ahí habla de que era todo, no era cualquiera podía tocar, ¿no? Había una destreza. Es más, esta destreza, así como la destreza para construir el templo, para trabajar la madera, etc., siempre era atribuida a Dios. O sea, era Dios quien da la destreza al hombre para hacer alguna cosa, alguna actividad, algún oficio. La segunda razón por la cual la música en el templo tuvo éxito es que los músicos estaban preparados espiritualmente. Es más, se habla de que eran como ordenados para su ministerio, así como los sacerdotes eran ordenados para el oficio del culto, los músicos también tenían una especie de ordenación para dedicarse a servir cantando continuamente delante del Señor. En 1 de Crónicas 16:37 se hace referencia a esto. Y tercera cosa era que los músicos levitas, estaban al servicio del canto a tiempo completo. Y por lo cual, o sea, se estaban dedicados a eso, consagrados al canto, ¿no? El ministerio musical de los levitas trajo consigo considerable preparación. Como les digo, no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque por presunción, por boato, no, hermanos, sino porque a quien se le canta,
¿A quién se dirige la oración? Era en la conciencia del pueblo de Israel, en la conciencia hebrea, había esta verdad profunda metida dentro de que alabamos al Señor, a Dios, que lo merece todo, que nos da todo, por quien vivimos, nos movemos y existimos, que cita San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Por eso no era cualquier cosa, no toquen así, parchen así, no se preocupen, improvisen. Eso no se hacía. Y había esta conciencia de que a Dios había que ofrecerle lo mejor. Al Dios del amor, ofrecerle de nuestra parte lo mejor. Con toda destreza. Y por eso era importante. Por eso los levitas no eran artistas. No eran artistas que se invitaban, ¿no? Especialistas, no es que eran artistas, especialistas que se eran invitados para entretener a la gente. No, ellos eran ministros de la música, ¿no? Y a través de este servicio musical servían a las personas. Por ejemplo, hay otros textos que les puedo dar, ¿no? De Primera de Crónicas, por ejemplo, de Segunda de Crónicas 8:14, 23:6, 31:2, donde se dice que los levitas servían, ministraban a las personas a través de la música. Quería tocar eso porque la vez pasada me detuve en otros elementos, pero esto es muy importante. De ahí partimos, y por eso la tradición, con justa razón, llama a David el padre de la música, el salmista por excelencia. Entonces, bien, volviendo ya al tema del Antiguo Testamento. Decía que en el Antiguo Testamento se dan 3 fenómenos, o 3 momentos, o 3 cuestiones. Una es la interpretación que acompañaba al texto y a veces lograba sumarse a él. Esa era una. Segunda, se dio un proceso de canonización, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros consultamos la Biblia de los 70, la Biblia de la traducción judía alejandrina en griego, verán que ahí hay 151 salmos. Hay un salmo más. Luego las divisiones son diferentes, ¿no? Luego no crean ustedes que la única colección de salmos es la que nosotros conocemos. Hay otras colecciones de salmos en libros apócrifos que constan, por ejemplo, en la Biblia griega, ¿no? Que existían, ¿no? Los famosos 18 salmos de Salomón, por ejemplo, atribuidos a él, que son ya casi del siglo contemporáneos a Jesús, de esa época, y etcétera, ¿no? Y decía, recuerdan, de que tanto en el mundo judío como después en el cristiano siempre hubo toda una efervescencia de creación de himnos, etcétera, en algunas determinadas épocas. Eso es primero. Segundo, decía el proceso de canonización, ¿no? Hay cosas que no podremos explicar, o por lo menos quedarán siempre en la investigación, ¿no? ¿Por qué son 150 salmos y no son 149 o son 200? En el proceso de formación, lo cierto es que los salmos no formaban un libro único, ¿no? Sino que los salmos eran más bien colecciones que luego se han ido juntando en un proceso de formación, ¿no? Un proceso de elaboración del libro. Y finalmente, una cosa que a mí me importa mucho y que tocaré, y hoy día le voy a dar algunos ejemplos, lo que se llaman los títulos y las colecciones. Y decía, ¿no?, que la vez pasada, que, por ejemplo, en cuanto a los títulos, primero hablemos de las colecciones, ¿no? Si vamos a los salmos, verán que cada cierto bloque de salmos concluye con un amén, con una doxología, se llama. La doxología siempre es una oración de finalización, de aclamación, de glorificación, pero como final. De alguna manera eso marcaba un fin de una colección. Si vamos a la Biblia, yo tengo acá mi Biblia, si vamos a la Biblia verán que, por ejemplo, en el al final del Salmo 41, todos ustedes, una cosa que diré ahora, pero lo voy a tocar después porque es importante, es que, por ejemplo, ustedes verán que los salmos, normalmente en las Biblias de estudio, hay como, aparece una numeración y luego entre paréntesis aparece otra, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 41
Dice, aquí en la Biblia que yo tengo aparece el Salmo 41 y entre paréntesis dice 40, ¿no? Entonces, ¿qué responde a eso? Pues el número que está sin paréntesis es del texto hebreo, ¿no? Del texto hebreo. Y el número que aparece entre paréntesis es el texto de la tradición alejandrina latina, ¿no? Toda la tradición de la Iglesia, por ejemplo, la numeración que sigue es esa que está entre paréntesis. Así, por ejemplo, el Salmo de David, que tanto conocemos, que le llamamos Miserere, en la tradición judía, en el texto hebreo, corresponde al Salmo 51. En el texto latino, en el texto que viene del griego latino, corresponde a una numeración menos porque las divisiones de los libros fue diferente, de los salmos, unas divisiones distintas. Que eso, si da tiempo, lo explicaré en otro momento, que es una cosa también que se podría hacer interesante, pero dejémoslo ahí por ahora, ¿no? Entonces, por eso que el libro del Salterio, si ustedes ven, al final del Salmo 41 está una doxología. Bendito seas Yahvé, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre. Amén, amén. Igual vas al Salmo 72, dice lo mismo, ¿no? Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé, ¿no? Y ahí está. Después, si vas al Salmo 89, igual, ¿no? Después al Salmo 106, igual. Salmo 106 igual termina diciendo, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, por eternidad de eternidades y el pueblo todo diga, amén. Esto es una clara marcación de fin. Después comienza otra colección. La última, que va del Salmo 107 al 150, ¿no? Entonces, pues en la explicación de algunos estudiosos, de los rabinos y de los padres incluso, hablaban de estos 5 colecciones de los salmos, que era como una réplica, ¿no?, de la Torá, que son 5 rollos. Era como una réplica de la Torá, ¿no? Y así como Moisés entregó la ley a Israel, así la respuesta también, ¿no?, de Israel a Dios es también en 5. Y eso es una explicación, ¿no? Una cosa interesante que veremos también luego es que por ejemplo, los rabinos o los sabios de Israel, cuando explican algún texto o algún salmo o cualquier otra parte de la Biblia, siempre, digamos, la explicación es una de tantas, ¿no? O sea, ninguno de ellos, digamos, monopoliza la interpretación. Ni dice, la mía es la mejor interpretación, las demás no valen nada o son dudosas, no. Sino que hay ahí siempre una apertura, ¿no? O sea, cada rabino que pudo explicar o sabio que pudo explicar un salmo, lo que sea, o algún texto bíblico, siempre decían, una interpretación es esta, otra dice así, otra dice asá, y así sucesivamente, ¿no? Y a cada uno va tomando lo que también le va diciendo más. Bien, entonces estos son los 3 puntos en que resumo yo toda la función del Antiguo Testamento. En cuanto a la interpretación que acompaña al texto, y a veces lograba sumarse a él, seguramente, ¿no?, es un trabajo que para irlo descubriendo, pues se hace lo que se llama la historia de la redacción, ¿no? Que hay elementos, como también sucede en el Nuevo Testamento, ¿no?, que son explicaciones marginales quizás en un principio, y como los textos estaban abiertos, no estaban canonizados, es decir, fijados, entonces se han ido metiendo y formando parte del mismo poema. Eso es un fenómeno que se dio. El segundo es el proceso de canonización, es decir, que se fijó el Salterio. Se dijo, estos son los salmos, y esta es la división, y estos son ¿no?, y no los demás. Si hubo más, que seguramente hubieron, porque de hecho les digo que quedan algunos testimonios por ahí, de hecho, el libro es ¿no? Entonces, eso es fijación del texto. Esto es lo que es palabra de Dios. Lo que está fuera de esto no es palabra de Dios. Y sobre este proceso de canonización, realmente es casi imposible reconstruir etapas, fechas, ¿no? Pero
lo que sí se puede hacer, y de hecho los estudiosos hacen, son mirar, reflexionar sobre sus implicaciones y sus consecuencias hermenéuticas, ¿no? Porque ¿saben qué pasa? Los salmos no se conservan como un simple libro o como una colección, no sé, solamente para el uso litúrgico, sino que realmente es un repertorio para el uso repetido. Escúchenme bien, ¿eh? El uso repetido. ¿Qué quiero decir con esto, el uso repetido? Es que el Salmo me permite a mí hoy, yo que estoy acá, 17 de junio de 2020, decir como dice el salmista, Elí, Elí, lama sabactani. Puedo decirlo yo, así como lo dijo Cristo, así como lo dijo el salmista, puedo decir yo. Puedo entrar en esa experiencia y decirlo yo de mi persona. El yo soy yo. El yo soy yo. Fíjense, me salió la rima. Ese yo soy yo. El que se sienta así, el que experimente eso soy yo. Y así. Por eso que el Salmo, en cada generación, en cada momento de la historia, puede estar, digamos, esa pieza, ese traje que calza bien en cada persona, en cada creyente. Y se hace realidad y se cumple hoy. Ese es primero. Y segundo tema es la circunstancia histórica, ¿no? La circunstancia histórica, porque cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Que igual se actualiza. Porque pongo un ejemplo, ¿no? Si el Salmo dice, el Señor viene vestido de majestad. ¿Esto que dice el Salmo, a qué se refiere? Se refiere a un himno litúrgico, una entronización de lo que se recuerda, una fiesta en la que se entronizaba el Señor como fuerte guerrero, como dicen algunos, deducen o conjeturan, o algunas hipótesis. ¿A qué se refiere? El Señor viene el Señor con poder. ¿A qué se refiere? A ese hecho, a un hecho que sucede después. El Señor viene, ¿a qué se refiere? A la venida de hoy, o que el Señor vendrá. Igual, o sea, cada acontecimiento de los salmos se actualiza. Se actualiza. ¿Quién puede poner freno a las palabras del Salmo? Entonces el Salmo justamente esa es la riqueza, de que en esta actualización va respondiendo a los acontecimientos conforme se van revelando. Por eso que los salmos cantados por Cristo tienen una iluminación, tienen una comprensión, una luz diferente, ¿no? Cuando Cristo dice en la cruz, Elí, Elí, ¿no? Lama sabactani. Ese salmo tiene una interpretación en ese momento, es la vida de Cristo, es el hombre que está crucificado allí y que asume en su carne la experiencia que tiene todo hombre, ¿no? Le dando un peso. Y así la circunstancia histórica se hace actual, ¿no? Responde al hoy, ¿no? Si el Salmo habla de la salida, de un éxodo, de una salida que Dios nos libera del enemigo, esa expresión se va actualizando y va cobrando una interpretación mucho más profunda, mucho más actual, mucho más clara, ¿no? Si habla de no experimentará la muerte, sino que tu santo experimentará, no experimentará la muerte, no experimentará la corrupción, esa experiencia se hace nueva. Y otro aspecto, en cuanto a los títulos y colecciones, decía, vuelvo al punto tercero, ¿no? Hablábamos de interpretación que se hace parte del texto. Luego, el proceso de canonización. Luego, queda en los salmos también testimonio de que los redactores dividieron el salmo en colecciones, lo hemos dicho ahorita, y colocaron títulos de distinta índole, que hacían alusión a referencias históricas o eran etiquetas de género. Como veremos ahí, y de eso hablaré también más adelante, porque en los títulos de los salmos hay referencias de orden histórico, de orden litúrgico, de orden musical, de orden literario. Son distintas indicaciones que también son un modo, si se quiere,
básico de interpretación, ¿no? Si a un canto yo le doy una balada, no es lo mismo, ¿no? No tiene el mismo sentido una balada que un merengue. A ti te gustan los dos, de repente, a mí me gusta la música, pero una balada dice una cosa, ¿no? Un merengue dice otra cosa. Ya solamente el ritmo musical ya cambia la cosa. ¿Me entiendes? Entonces ya ese era un modo, digamos, primario de interpretación. Y de eso ha quedado huella en muchos salmos. Yo, por ejemplo, sobre eso por eso me he detenido hoy, porque quiero darles ejemplos, que no quede solamente en palabras que voy diciendo, sino ejemplos. En relación a esto, pienso en un salmo que he preparado para que vean ustedes la riqueza que hay en estos títulos que tantas veces uno los pasa de largo, porque, por ejemplo, el Salmo 22, ¿no? El Salmo 22 dice la Biblia esta de Jerusalén traduce así: del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. O sea, se sobreentiende de que se refiere a un tipo de música, ¿no? El maestro de coro según una melodía o un hecho o un personaje. Son títulos que de verdad hasta ahora la mayoría los estudiosos no han logrado comprender a fondo de qué cosa quieren decir. Así como los tipos de salmos. Hay salmos, en general, por ejemplo, cuando se traducen los salmos se dicen mismor, ¿no? Que son himnos, que son cánticos, mismor, ¿no? Que son para ser interpretados con algo musical. Pero si vamos a ver los géneros de los salmos, hay varios tipos. Hay mismor, mictal, shir. Son tipos, o sea, de música. Es como decir balada, rock, merengue, huayno. Así también hay los salmos. Pero vamos ahora con el Salmo 22. El tiempo me va ganando, pero yo les digo, no tengan apuro conmigo, porque no de lo que me parece importante voy a ir hablando y que algunas cosas repita, y espero que nadie se aburra. Pues bien, el Salmo 22 tiene un título, ¿no? Estábamos hablando que eso fue un vestigio de la interpretación. En hebreo suena así. Dice: Lamnasea al ayelet ashahar mismor le David. Así suena. Al ayelet ashahar mismor le David. Eso que la Biblia de Jerusalén, que tengo acá, traduce como del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. La nota que tiene la propia Biblia dice: lamento. El lamento y la oración de un inocente perseguido concluyen en acción de gracias por la liberación esperada. Y se adapta a la liturgia nacional mediante el versículo 24, etcétera, ¿no? Dios dice, en que el advenimiento del reino de Dios al mundo entero aparece como consecuencia de las pruebas del siervo fiel, afín al poema del siervo doliente, como Isaías, ¿no? Los cánticos del profeta Isaías. Dice, este salmo cuyo comienzo pronunció Cristo en la cruz y en la que los evangelistas han visto descritos por anticipado varios episodios de la pasión. Bien, entonces vamos a ver ahora, o sea, prácticamente no les he explicado nada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice la tradición judía sobre este título? Le voy a dar a probar un pedacito del pastel, un poquito, para que vean ustedes la mina que hay acá. Tengo aquí los dichos de algunos sabios rabinos que aparecen en una colección de los famosos midrashim de los Tehirim, los midrashim de los salmos. Le leo algunos, ya que les quede como para que les pique el diente, sobre esto del maestro de coro, sobre Ayeret Ashahar, ¿no? Sobre el canto, la sierva de la aurora. Bien, dice un rabino, un sabio, ¿no? La palabra Ayelet, es decir, sierva, o gacela, sierva, debe ser comprendida en el mismo sentido que Ayalot en Dios. O sea, el texto de Habacuc 3:19 que dice: el Señor es mi fuerza, Él me da piernas de sierva y me hace caminar sobre las alturas, sobre Bamotai.
Entonces Rabí Pinhas dijo, la Escritura no dice aquí, el Señor me da pies como de siervos, masculino, sino pies como de sierva, porque los pies de la sierva son más seguros que los pies de los siervos. ¿Qué significa al decir las alturas? O es decir, en hebreo, bamotai. Continúa la explicación. Como en el griego, bematá, bamotai significa sobre los círculos de mi pie, ¿no? Me hace caminar, es una alusión a mi caminar sobre los egipcios. Cuando los egipcios se hundieron en el mar, el santo, bendito sea él, hizo una seña al mar y los echó a tierra seca. Y los hijos de Israel los vieron muertos, como está dicho. Cuando apareció la mañana, Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar, según el texto de Éxodo, ¿no? 14. ¿Qué le hicieron a ellos los hijos de Israel? Cada hombre en Israel tomó a su perro y bajó y colocó su pie sobre el cuello de un egipcio y dijo a su perro, come de esta mano que me usó como esclavo, come de estos vísceras que no me tuvieron misericordia. Puedes probar por ti mismo que esto verdaderamente sucedió. Pues de los egipcios está escrito, el Señor dijo, yo los traeré para que laves tus pies en su sangre, que la lengua de tus perros tengan su porción de tus enemigos. El Salmo 68, 23. Después de lo cual, está explicando este título, ¿eh? Después de lo cual los hijos de Israel dijeron al santo, bendito sea él, desde antiguo tú actuaste tantos milagros por nosotros y ciertamente no somos ingratos. Pero ¿qué más podemos hacer salvo cantarte cantos y alabanzas? Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Así que del maestro de coro sobre Ayelet Ashahar, la sierva de la aurora, significa al levantar el sol, canta una canción. O sea, hace referencia al Éxodo. Hay bastante, ¿no? Les leo otro, a ver. Sobre lo mismo, otro sabio que explica lo mismo. Un comentario diferente sobre el maestro de coro sobre Ayelet Ashahar, la sierva de la aurora. Este verso debe ser considerado a la luz de lo que dice en otro lugar la Escritura. Normalmente, saben que existen reglas de interpretación en el mundo rabínico, las reglas para hacer midrashim, por ejemplo. No se hace como por hacer, sino que existen unas reglas. Una de ellas es explicar la Escritura por la Escritura. Dice aquí, este verso debe ser considerado a la luz de lo que dice en otro lugar la Escritura. No te alegres de mí, enemiga mía. Cuando yo caiga, me levantaré. Cuando me siente en la oscuridad, el Señor será una luz sobre mí. Cita el texto de Miqueas 7:8. Al decir del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, David quiso decir por aquel que salta como sierva en un tiempo de oscuridad para dar luz al mundo. ¿Cuándo da luz al mundo Dios? Seguramente en la noche no. Pues aunque sea noche, uno tiene la luz de la luna, las estrellas y los planetas. Entonces, ¿cuándo es realmente oscuro? Antes del amanecer, dice el sabio, ¿no? Después, antes del amanecer, es decir, después que se oculta la luna y se ocultan las estrellas y se ocultan la luz que aparece reflejada en los planetas. No hay oscuridad más profunda que la hora antes del amanecer. Y en esa hora, el santo, bendito sea, él responde al mundo y todos sus habitantes. De la oscuridad, él trae el amanecer y da luz al mundo, ¿no? Canto de sierva de la luz, de la aurora. La aurora. Otro comentario del maestro de coro sobre Ayelet Ashahar, la sierva de la aurora. Estamos comentando el primer versículo del Salmo 22. Dice, se refiere a aquel que salta como una sierva en medio de la oscuridad para dar luz a los hijos de Israel. Así, al decir
Y sucedió que a la puesta del sol un sueño profundo cayó sobre Abraham. Ahora está interpretando la luz de otro texto bíblico, de Génesis 15. He aquí el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. La escritura se refiere a varios exilios, durante los cuales el santo, bendito sea él, será una luz en medio de la oscuridad para los hijos de Israel. Pavor se refiere a Babilonia, descrita en la visión de Daniel como espantosa y terrible. Daniel 7:7. Oscuridad se refiere a Media, que oscureció la luz en los ojos de Israel, hasta que en los días de Mardoqueo y Esther el santo, bendito sea él, restauró la luz. Pues está dicho, los judíos tenían luz y alegría. Esther 8:16. Gran se refiere a Grecia, descrita en la visión de Daniel como el gran cuerno. Daniel 8:8. Cayó se refiere a Edom, destinada a caer por mano de Israel, cuando el santo, bendito sea, él dé luz a Israel, diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 60:1. Y así, del maestro de coro sobre la sierva de la aurora significa, por aquel que saltará como una sierva y rompe como el amanecer sobre Israel, como está dicho, entonces nacerá tu luz como la mañana. Isaías 58:8. Es un ejemplo, fíjense, y cada salmo son varias hojas. Yo le he leído algunas pepitas para que vean que detrás de esa interpretación, que en general no le prestamos mucha atención, hay una riqueza inmensa que los sabios han sabido sacar la luz para darnos a conocer la riqueza de la Escritura, la riqueza de los salmos. Bien, entonces, decía ya, hablando de esta tercera parte de títulos y colecciones, estos artificios literarios es una forma, ¿no?, literaria que eleva hacia Dios una experiencia histórica que invita al lector a una participación más intensa. Es muy importante esto. O sea, acontece un hecho, la historia, Dios actúa en un pueblo y eso lleva al canto. Y por eso esa forma literaria de introducir salmos en la historia, en las narraciones históricas, buscan eso, ayudar al lector a tener una participación más intensa. Así, es lo que ha hecho la tradición judía, ¿no? Asignar salmos a situaciones históricas narradas. Por ejemplo, el 1 Samuel 22 recita prácticamente entero el Salmo 18. Hemos puesto el ejemplo de Habacuc, que también recita varios salmos. En Isaías también tenemos ejemplos, ¿no? Ya me gana la hora. De repente la próxima vez lo leo. Esta costumbre de interpretar la historia con los salmos, con esta Laus tibi Deo, Laus tibi Christe, esa praxis que es propia del pueblo de Israel también pasó al Nuevo Testamento. Quiero leer, ya estamos casi a la hora, por ejemplo, un par de ejemplos de esto que estoy diciendo, esta praxis de cantar la historia con los salmos pasó al Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos un par de textos rápidos que les cito, ¿no? Por ejemplo, en el querigma de Pedro, ¿no?, cuando están en la puerta del templo y la gente los aborda, ¿no? Pedro habla de Cristo resucitado y dice, ¿no? Y cita un salmo para decir que eso ya estaba profetizado, ¿no? Y cita el Salmo 16. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Ese es el discurso de Pedro en Pentecostés, ¿no? Cuando él explica a la gente qué cosa es lo que está sucediendo, por qué están ellos profetizando, ¿no? Y cita un montón de textos. Y dice, ¿no?, al final, dijo el Señor a mi Señor, pues David
¿no? Hablando de la exaltación de Cristo, ¿no? Y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Luego más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 25, ¿no? Después de los apóstoles que van a hacer una oración después de un momento de persecución, que son confinados por el Sanedrín, dice así, ¿no? El texto de Hechos. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú eres el que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. Y cita el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. ¿Por qué se agitan las naciones? Estos vanos proyectos de los pueblos. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. O sea, ven, los apóstoles interpretan este acontecimiento a la luz de una profecía que hay en el Salmo, un poema. Y así, pues, ven cómo hay una relación también en este tránsito de los dos testamentos en relación al uso de los salmos. Entonces, en resumen, hablando ya para cerrar este punto del Antiguo Testamento, digamos, las preocupaciones importantes que aparecen testimoniadas en los himnos son tres, digamos. El autor, de quién es, la circunstancia histórica y el género. Tres preocupaciones activas en estos títulos antiquísimos. Muy bien, ya no me queda más tiempo, tenemos que comenzar la Santa Misa, pero no se preocupen que vamos a continuar, ¿no? Quiero ir despacito y espero que les haya gustado estas pequeñas lecturas que hacemos, que las he rebuscado por tanto tiempo, ¿no? Yo en un trabajo que he hecho muchos años, de investigar, de profundizar, de meditar, ¿no? Y como dijo el Salmo hoy, todo ser que alienta, alabe al Señor. Que tenga buenas noches y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Cuídense.